clase. Ahora sí, está Ya. grabando. Bienvenido a la clase. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la clase número... Déjame presentar pantalla. Vamos a presentar pantalla. Estamos en el... Ahí. Vamos a hacer un breve síntesis de los inicios, como siempre lo hacemos. Ya, entonces empieza el curso de aire acondicionado automotriz. Presentamos el temario de las clases, ¿ya? Que va desde la 1 hasta la número 15, que va a ser el cómo cobrar, para que ustedes aprendan desde cómo se realiza un servicio hasta cómo cobrar y qué debo hacer, cómo valorar mi trabajo, y etcétera, con respecto a lo que se aprendió. Hablamos sobre la inspección visual, de utilizar implementos, conversar con el cliente, hasta poder concluir cuál era el problema sobre el que estábamos hablando. Le hablamos sobre los tipos de ejemplo del condensador sucio, el filtro que se satura por humedad. Hablamos sobre los implementos que debemos utilizar, los pasos a seguir. Hablamos sobre el ciclo de la refrigeración, que en definitiva hicimos un resumen sobre lo que es el curso que hicimos online por YouTube, la clase 1 y 2, que fueron gratis, abiertas hacia el público, y explicamos sobre el ciclo de refrigeración y los componentes de este. Hablamos sobre las herramientas que se necesitan para empezar con esto, desde principiante, medio, hasta el más avanzado, que es cuando ya uno tiene un local establecido, donde hay que pagar factura, donde hay que emitir boletas, donde hay que utilizar publicidad y todo lo que se requiera. Hablamos sobre los productos que se requieren para esto. Hablamos de cómo realizar una carga, ¿ya? Explicamos lo que son las presiones, los parámetros, el correcto funcionamiento del manómetro, los niveles que se necesitan cuando hay alta o baja presión, cuando están bajas las presiones por baja, cuando hay una válvula estancada. Hablamos sobre la tabla de temperaturas, que la tabla de temperatura tiene que ver con la temperatura a la cual estamos trabajando al momento de hacer una carga, que por la misma cantidad de refrigerante a 18 grados nos va a dar una cierta presión, pero si estamos a 30 grados de temperatura, las presiones van a ser diferentes, ¿ya? Y estamos en el curso donde vamos a hablar sobre los protocolos de seguridad del sistema de aire acondicionado. Así es que detención de seguridad, compresor, etcétera, es el punto que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Vamos a dejar a Carlos, que se va a dedicar a lo que es la clase sobre las principales componentes de seguridad en el sistema. Así que, Carlos, ¿eres tú quien inicia esta clase? Ya. En la parte del presupuesto, hay presupuestos de 2 pines, de 3 pines, 4 pines, y van variando, dependiendo del sistema eléctrico, los años del vehículo, va variando un montón. ¿Ya? Este sistema consta de que a baja presión se va a desactivar el compresor, y a alta presión también lo va a desactivar. O sea, a muy baja presión, cuando ya le dice ya no hay presión en el sistema, va a hacer que el compresor pare, porque si va a seguir trabajando puede llegar a trancarlo. En definitiva, va a empeorar lo que es el sistema de aire acondicionado. Tenemos lo que es el termistor. Es algo más ya avanzado, más de esta época, donde en base a los kiloohmios, que lo vamos a pasar más adelante, va bajando y subiendo el voltaje que va entrando por un lado y lo va enviando el otro lado a la computadora. El termostato ya es lo más antiguo, lo que se puede maquinaria, más como de los principios del aire acondicionado. ¿Qué es lo que hace? Que a una cierta temperatura regulada, que eso se introduce en el evaporador, va a ir cortando y abriendo el paso, ¿ok? La válvula de alivio va a depender, o sea, esto va conectado al compresor, ¿ya? Al exceder una cierta presión, esta válvula se va a abrir y va a dejar botar todo el refrigerante que hay dentro, o la presión del sistema que está dentro. La válvula electrónica es un sistema ya más avanzado, lo tienen los compresores mayoritariamente, los compresores que no tienen bobinas, que son totalmente electrónicos,
o también se ve los compresores que también tienen bobina, como también tienen válvula electrónica. Trabaja con un voltaje variable de 2 a 12 voltios y lo va regulando la computadora. ¿Por qué? Porque la computadora le va diciendo necesito más paso de gas o necesito menos paso de gas. La válvula POA es casi lo mismo, pero sin controlarlo con la computadora, sino que es como manual el paso. Los fusibles es una base de seguridad en caso de algún cortocircuito, que algo esté tocando tierra y exceda el amperaje, lo va a cortar. Lo que es la bobina es un sistema también de seguridad. ¿Por qué? Porque esto hace que en cierto momento acople y desacople, o sea, no esté siempre trabajando, porque si sigue trabajando mucho, lo puede llegar a trancar, se va a desgastar, va a perder el tiempo. Por eso es muy importante no saltarse lo que es el presostato, el termistor, termostato, la válvula electrónica. Por eso es muy importante no saltarse esos pasos y no tirar un cable directo a lo que es el compresor. Tenemos el electroventilador, el cual se encarga, y esto también trabaja con lo que es el presostato. ¿Por qué? Porque si envía una cierta frecuencia a la computadora, le dice, ¿sabes qué? Hay mucha presión y esa presión es igual a calor en el condensador, ¿ok? Lo que hace que activar el electroventilador y va a bajar la temperatura del condensador, bajando las presiones y haciendo que trabaje con regularidad. Tenemos también lo que es el protector térmico. Este se ve con muy poca frecuencia, pero este se utiliza y se coloca en la parte del compresor, viene de fábrica en el compresor en algunos, y ¿qué es lo que hace? Que a una cierta temperatura empieza a cortar. ¿Por qué? Porque se puede exceder la temperatura, le puede pegar un calentón a lo que es la bobina, y ya la bobina se va a exceder en lo que es se va simplemente a dañar con el tiempo, va a perder lo que es el ohmiaje y todo ese tema, ¿ok? El filtro deshidratador, ¿podría hablar del filtro deshidratador? El filtro deshidratador lo que hace es retener la humedad en el sistema. Tienen que entender que el sistema tiene el peor enemigo de un sistema es la humedad. Entonces, lo que hace el filtro deshidratador es acumular humedad que se encuentra en el sistema. Por eso es importante no utilizar aire comprimido para presurizar o tal vez esas bombitas de refrigeradores para hacer vacío. Entonces, el filtro deshidratador evita que se contamine el sistema con humedad, lo que es el peor enemigo, incluso, sobre todo acá, fíjense acá en la válvula electrónica. Casi, yo diría que el 90% hoy en día de los compresores trae esta válvula en el compresor. ¿Qué pasa con esta válvula si el sistema está contaminado con humedad? Esto es un solenoide que internamente trae un resorte y ese resorte con el tiempo, donde el aceite se degrada por humedad, esta válvula se empieza a dañar y se quema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle el gas al sistema, hay que quitar la válvula, instalar válvula nueva. Eso en el mejor de los casos, porque generalmente si un sistema se contamina de humedad, hay que terminar cambiando hasta el condensador. Importante no tener humedad en un sistema. Para repasar, el presostato, un sistema de seguridad, si falta gas refrigerante en el sistema, corta el paso de la corriente que llega al compresor y el compresor deja de trabajar. Esta válvula se activa o deja pasar la corriente al compresor alrededor de los 18 PSI de presión. Si tenemos 15 PSI hacia abajo de presión, el compresor no va a trabajar porque el sistema entiende que no hay suficiente presión para que el compresor funcione. Recuerden que el compresor necesita gas refrigerante y aceite para funcionar. Si no hay presión en el sistema, el compresor no funciona. Eso hace, en definitiva, el presostato. Es un sistema de seguridad para evitar que el compresor trabaje si no hay gas. Termistor, como Carlos lo decía, trabaja con un voltaje variable. O sea, ¿cómo funciona esto? Los compresores
En los compresores o en los sistemas de refrigeración hoy en día, este termistor cumple la función de determinar qué temperatura necesita la cabina para que el compresor trabaje a más o menos revolución, ¿ya? Entonces, eso hace que le envíe una señal al sistema y esa señal la traduce en más o menos compresión del sistema para que enfríe más o menos la cabina. Con respecto a los presostatos y termistores de ahora, es un sistema igual más complejo, o sea, cada vez se va complicando más el tema de la electricidad o electrónica en el aire acondicionado y en general. Entonces, por ejemplo, el presostato, ahora se encuentran presostatos de 3, 4, 5 pines, y por ejemplo, los de 3 pines es importante que sepan cómo trabajan, lo mismo con el termistor. A veces uno mide el termistor, le mide la continuidad y no tiene continuidad. No es que no tenga continuidad, sino que tienen que medirlo en otra escala. ¿En qué escala se mide un termistor? Se mide en kiloohmios. Aparece una acá y un signo lineaje al lado. ¿Ok? Y ahí le va a variar dependiendo a qué temperatura esté. Ustedes pueden ir tocando o colocándose en la boca y después colocándolo en agua, en la boca, en agua, y va viendo que va bajando y va subiendo. Y al colocarlo en un lado un voltaje, en el otro le va a subir y a bajar ese voltaje. Así más, para que se hagan una idea. Claro, en definitiva, miren, para ustedes que van a iniciar en la refrigeración, si este presostato, que generalmente lo van a encontrar en la línea de baja presión, que va antes de entrar a la cabina, van a encontrarse el presostato. Si el presostato es de 2 pines, si llega a ser de 2 pines, ustedes pueden trabajar sin problemas. Si se encuentran con un presostato de 3 cables, háganse asesorar. No metan mano ni siquiera con una punta de prueba. No lo hagan. No lo hagan. Que es una señal a la computadora. Claro, es una señal a la computadora. Si se encuentran con un termistor, también eviten meterse ahí porque eso ya es un tema más avanzado. Nosotros estamos en una clase de refrigeración automotriz nivel básico y esto pasaría a ser avanzado. Ya, pero en definitiva tienen que entender lo que hace un presostato, lo que hace un termistor. ¿Por qué? Porque si el presostato no le envía una señal, o sea, si no hay gas en el sistema, el compresor no va a funcionar. Ustedes tienen que entender más o menos a modo fácil y global que el presostato cuida al compresor, de que el compresor no trabaje si no hay gas. ¿Ya? Miren, por ejemplo, lo que nos pasó hoy día, nos llegó un cliente en una Ford Explorer, el cual no funcionaba el aire acondicionado, ¿ok? Llegó alguien y le dijo, ¿saben qué? Tiene un problema en el presostato. Vino y le cambió el presostato porque en el escáner decía nivel de presostato, bueno, nivel de presión en el presostato demasiado bajo. Entonces, ¿qué es lo que pensó? Ah, ya el presostato lo cambiamos. Lo cambiaron y no funcionó. Ahora, dentro de un diagrama, dentro de un problema eléctrico, está el presostato, termistor, está lo que es el sensor ambiental en lo más avanzado, está lo que es el módulo de control de tren general. Entonces, que hay mucho que averiguar y eso tampoco lo podemos pasar más adelante. O sea, se va a pasar algo muy breve, pero en definitiva es mucho lo que tiene que ir abarcándose en la electricidad automotriz. Tienen que, con esto va a ser esencial para que ustedes puedan empezar lo que es la refrigeración y con el tiempo ir avanzando y especializándose en el tema. Acá tenemos un termostato que es un sistema bastante básico, a diferencia del termistor. Recuerden que básico, presostato de 2 cables, básico. Simplemente está puenteándolo, ustedes pueden saber si está bueno o no, porque en definitiva usted hace la continuidad de los cables para que llegue la señal al compresor. En el termostato, de igual manera, también funciona con 2 cables, que en definitiva es una continuidad. Puede ser una continuidad de un positivo o una continuidad de un negativo, que se interfiere a través de un sensor que corta por temperatura. O sea, cuando el evaporador llega, por ejemplo, a menos 5 grados, se corta la corriente y la vuelve a dar cuando llega a los 5 grados. O sea, evita que se congele, pero es una continuidad. Presostato de 2 cables, termostato mecánico, bastante básico, con eso pueden empezar en la refrigeración automotriz nivel básico. La válvula de alivio, esa se encuentra en el compresor.
Generalmente esta válvula de alivio que hace que el compresor no se vaya a dañar por un exceso de temperatura o un exceso de presión. Entonces, cuando la presión aumenta, si llega a los 415 psi promedio, eso lo determina el fabricante, esta válvula se va a abrir y impulsa el gas para bajar la presión. En la válvula electrónica bueno, en esta pueden trabajar, pero recuerden que todas las señales que vienen desde la computadora, como en este caso, no se les puede mandar una señal directa, ya porque pueden dañar la computadora. Lo que pueden hacer es revisar si llega una señal con una punta lógica, una punta electrónica que te mide los voltajes variables. Esta válvula trabaja con 10.6 ohmios de resistencia y generalmente se queman. Entonces, el cliente llega con un compresor con un sistema que no funciona, uno le mide las presiones, se da cuenta que hay presión en el sistema, revisa si en la punta tiene clutch. Recuerden que hay compresores con compresor con bobina, como esta de acá, que adelante tiene un disco, cuando le llega el voltaje, el disco se acopla y el compresor trabaja. Esos son los compresores mecánicos. Y hay compresores que no tienen válvula, no tienen disco, que siempre están girando. Y lo que regula el movimiento del compresor es esta válvula que hace que pase gas o no. Y eso hace que el compresor comprima. Esta válvula también regula el paso del gas. Ambos, escúchenme bien, ambos compresores que tengan válvula electrónica o válvula mecánica no tienen termostato. Los únicos sistemas que tienen termostato son los compresores que tienen bobina mecánica, que tienen un disco. Cuando ustedes encienden aire acondicionado y se siente un clac, esos son compresores mecánicos que no tienen bobina. En la gran mayoría, igual hay algunos que son mixtos, ¿ya? Pero tienen que entender que en la generalidad los compresores que traen válvula electrónica o POA no traen termostato. Los fusibles te van a impedir que se te queme el cable o un circuito. Si ustedes encuentran un fusible de 10 amperes quemado, ustedes tienen que reemplazarlo por uno de 10 y en el peor de los casos por uno de 5, jamás por uno de 15. Importante, que no se le olvide. Si el fusible de 10, de 15, de 30 está quemado, solo puede ser reemplazado por uno de igual condición o menor. Y la bobina funciona con el voltaje que le mande una señal, puede ser del vehículo 12, si es camión, maquinaria, puede llegar a 24 volts, y eso hace que acople el disco y comprima el compresor. Electroventilador se encarga de quitarle la temperatura al condensador, ¿cierto? Recuerden que el compresor comprime gas, lo manda a alta presión, a alta temperatura, llega al condensador y el condensador condensa ese gas a alta presión, a alta temperatura y lo transforma en gas en estado líquido ahora a través de la condensación, y eso es a través también del ventilador que hace que le quite la temperatura al gas. Protector térmico es un sistema que viene incorporado en los compresores, muy pocos lo traen, pero también se pueden encontrar con esto. En definitiva, también es una continuidad. Si el compresor excede de una cierta temperatura, 300 grados, no sé, 400 grados, todo depende del fabricante, esta continuidad se interrumpe, se corta el sistema y por lo tanto no va a llegar la corriente al compresor. Basta con puentear este cable y el compresor sigue trabajando, ¿ya? O sea, simplemente le quitan el sistema de seguridad al compresor. Pero también el compresor tiene el presostato y tiene también otro sistema. El filtro, como les decía, evita el tema de la humedad en el sistema. Ahora estamos pasando a lo secundario. O sea, lo de acá es todo principal. Sin eso igual es muy complicado que un sistema funcione y trabaje de manera excelente. Y a esto pasa a ser algo secundario. No le quita el peso de ser importante, por si acaso. El blower, ¿qué es lo que hace? Dentro de que tira aire dentro de la cabina,
también descongela el evaporador y lo deja en temperatura, o sea, le baja la temperatura y eso evita que llegue ya congelado al compresor, llegue en estado líquido. La resistencia eh, evita lo que es, a ver, esto va de la mano, el filtro de cabina cuando está sucio, muchas veces pasa esa suciedad a la resistencia, y la resistencia al estar sucia y estar demasiado sucia también puede hacer un cortocircuito, al estar haciendo como puente o algo, estar tocando la tierra del mismo filtro, también se le puede pasar, se le puede corroer y se le puede también prender. Así que también es demasiado importante, ambas cosas. El filtro de cabina también impide la suciedad hacia lo que es el evaporador. Por lo tanto, uno le tiene que decir al cliente que cambiando el filtro de cabina en la fecha que corresponde, 4 o 6 meses, la idea es que sea mientras menos es mejor, y así se va a ahorrar a la larga cambiar un evaporador o un radiador de calefacción. Y eso es muy caro. Fíjense acá, este filtro, la cantidad de tierra y pelos, aquí se llega a pelos, llega bichos, zancudos, moscas. La verdad es que aquí uno encuentra de todo. Incluso hasta un ratoncito por ahí en algún momento pueden llegar a pillar. Porque los ratones igual en algunos lugares en el campo se meten a través de el paso de la circulación del aire y ha tocado también sorpresas por ahí. Ya, en definitiva, ¿qué hace el filtro? Retiene la tierra, el polvo y todo lo que viene desde afuera. Cuando uno se acerca a un vehículo desde afuera, va a ver que entre el capó y el limpiaparabrisas hay unas rejillas. Todos los vehículos generalmente traen una rejilla. Por esa rejilla ingresa el aire exterior. El aire exterior siempre puede tener pelos, polvo, de todo, y todo eso se va pegando acá. ¿Por qué razón? Porque hay una turbina que está succionando el aire desde afuera. Esta blower o turbina está acá debajo del filtro. Entonces absorbe el polvo, la tierra y todo lo que viene de afuera. Este filtro se encarga de retener todo eso, ¿ya? Y se cambia cada cierto tiempo. Eso depende de dónde usted anda metido. No es lo mismo el que anda todo el día por la ciudad que anda todo el día por la tierra o por el campo, o tiene, no sé, depende de dónde viva, donde es el cuidado que debe tener este filtro. Generalmente está debajo de la guantera. Si este filtro no se cambia cuando corresponde, esta resistencia se va a quemar. ¿Por qué? ¿Qué hace esta resistencia? Regula la velocidad de este motor. Cuando usted coloca velocidad 1, 2, 3, 4, que son las velocidades de los vientos, ¿ya? Esta turbina en velocidad 1 gira despacio, pero en velocidad 4 gira toda la velocidad, ¿ya? O sea, ¿qué hace? Que absorbe más viento desde el exterior. Entonces el viento circula a través del filtro, que obviamente está limpio, porque si este filtro está sucio, poco aire vamos a sentir por la rejilla, entonces este filtro tiene que estar limpio. Si este filtro está sucio, poco flujo tenemos por la rejilla, y el problema principal de tener poco flujo es que esta resistencia se va a quemar. Esta resistencia, como les digo, regula las velocidades de este motor. Carlos. Si esta resistencia se sobrecalienta, es porque el filtro está saturado. Se quema esta resistencia y puede dejar de funcionar la velocidad 2, o puede quemarse la resistencia de la velocidad 3, o puede quemarse toda la resistencia y solamente quedar en la cuarta velocidad. Hasta ahí, consultas, preguntas. Yo tengo una consulta, Carlos, Kevin. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Kevin. Hubo un momento en el cual se me presentó un problema de estos, pero bueno, la resistencia es a donde se sabe ubicar siempre. Trae el botón donde uno acciona la resistencia. A ver, ya. La resistencia, la gran mayoría de veces, y así debería ser, debería estar lo más cercano al flujo, donde tira el flujo el blower. Ahora la pregunta es ¿por qué?
Porque esta resistencia, tú la tocas así, cuando ya esté funcionando, intenta agarrarla, porque está el fuego vivo, o sea, eso está a unos 180 grados de temperatura y o sea, está demasiada temperatura. Imagínate ahora sin poco flujo en el blower, se te va a terminar quemando. Bien. Y o sea, ¿es una resistencia universal o depende del modelo del vehículo que hay que colocarle? Mira, Porque en definitiva, hay resistencias universales que se pueden modificar, pero cada vehículo tiene su resistencia por modelo y todo ese tema. O sea, cada vehículo tiene una resistencia distinta. A ver, vamos a mostrar esto que está acá. ¿Se ve bien? sí, Ya. Esto que está acá es la toma de aire desde el exterior. Desde el exterior. O sea, a la altura de los limpiaparabrisas y el capó están las rejillas que el aire se cuela por acá. ¿Vamos claro? ¿Vamos claro, no? sí. Ya. Vamos, claro, sí. Ya, entonces, si nosotros nos metemos por debajo de la guantera, vamos a ver esto. Debajo de la guantera. Esto está pegado a la pared cortafuego, o sea, detrás de esto está la pared del vehículo y por el otro lado está el motor, ¿cierto? Si nosotros sacamos la guantera, vamos a encontrar la tapa del filtro de cabina. El filtro va ahí. ¿Ya? Ese filtro se cambia dependiendo de dónde ande metido la persona. No es lo mismo carretera que el campo. Y acá abajo ustedes van a encontrar la turbina, que yo también por acá abajo, por aquí entre medio, puedo hacerla girar con los dedos. Pero aquí están los enchufes. La turbina tiene dos llegadas de corriente, un positivo y un negativo, simple, fácil, y hace que el blower funcione, que vendría siendo el de acá arriba, el blower, la turbina que hace girar, ¿ya? Ahora, esta turbina, la velocidad de la turbina es regulada por la resistencia, por esta que le estoy diciendo yo, ¿cierto? O sea, nosotros estamos viendo esto, el blower. ¿Estamos claros? ¿Se ve bien? Necesito que me ayuden para saber si estamos entendiendo. Sí, Porque... sí, estamos claros. Muy bien, profe. Yo por lo menos voy entendiendo. Ya, entonces aquí tenemos el blower, que es este. Llegan dos cables, un positivo y un negativo. Ahora, a la velocidad que va a girar esto, es la velocidad que nosotros le damos a la perilla de los vientos. Y esa velocidad se regula a través de la resistencia. ¿Dónde está la resistencia? Donde acá, pasa más flujo de aire. Donde pasa todo el flujo de aire, porque si nosotros miramos a través de esto, vamos a ver aquí muevo yo el blower, ¿ves? A través de este orificio. O sea, el blower, ¿qué hace? Absorbe el viento desde afuera, ¿cierto? Como esta turbina gira, ¿cierto? Está girando y me está mandando el flujo de aire a través de este conducto. ¿Cierto? Esta es parte de la continuidad del conducto que va hacia las rejillas frontales del vehículo. ¿Ya? Y acá está la resistencia. ¿Se alcanza a ver? Sí. Esta es la resistencia. Y Sí, esa sí, resistencia tiene 4 pines. ¿Ves? ¿Se alcanzan a ver? Esos son los pines de la resistencia, esos que están ahí. Se lo ve medio lejos porque está chica la imagen, pero se lo aprecia. Esto es un tipo de resistencia, o sea, Ya, eso es lo que 4 ustedes están pines, viendo 5 acá. pines, 6 pines. Ya, entonces esta resistencia regula la velocidad de este blower, del blower de la turbina. ¿Dónde se va a encontrar la resistencia? Tienen que buscar
Después de la turbina tienes que buscar el flujo de aire. Esta resistencia siempre va a estar ubicada en los conductos de aire. Siempre va en los conductos de aire. Lo más cercano al blower. La falla principal, y no falla. Llega el cliente y dice, ¿sabe qué? El vehículo me tira velocidad 1 y velocidad 4. O le dice, ¿sabe qué? Me funciona solamente la velocidad 2 y la 4. O no me funciona ninguna velocidad, solamente la 4. Resistencia. Siempre es así. ¿Te quedó claro? Consulta sobre lo que hemos pasado hasta ahora. Kevin, Ricardo. Yo tenía la duda esa de la resistencia, no sabía, pensé que eran problemas de las velocidades en el botón que regula, pero no sabía esto de la resistencia, bien. Sí, existen diferentes tipos de resistencia. La verdad que son muchas variadas. Cada fabricante la fabrica a su manera, pero todas van en el flujo de aire. No en todos los casos, hay también fallos de fábrica. Por ejemplo, está el Chevrolet Corsa, de lo más antiguo. ¿Qué es lo que pasaba con el Chevrolet Corsa? Que lo tenía ya en la pared cortafuegos, cerca donde está el motor, en la parte de afuera había un filtro, y por la parte de abajo estaba lo que era la resistencia. ¿Qué es lo que pasaba? Que en la mayoría de los casos se quemaba, siempre funcionaba a la velocidad 4, y era más que nada por el bajo flujo que había. Estaba en la entrada del aire, no estaba donde pasaba el flujo del blower. También hay otro caso con la resistencia, que qué es lo que pasaba. Esto ya es más avanzado, una explicación más avanzada, pero en definitiva, acá pasan 4 cables donde va regulando el tema del voltaje, ¿ya? Y la velocidad 4 también la hacía trabajar por la resistencia, o sea, acá pasaban 12 voltios para que salieran un poquito disminuido, muy bajo, y eso hacía que se sobrecalentara tanto, y eso provocaba fallos, provocaba que el auto se quemaran, provocaba que no les funcionara, que la resistencia se le eran quemadas, que se le quemaran los blowers. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Y en la mayoría de los casos, y en la gran mayoría, porque era el único caso excepcional del periodo 206, que se le hace una salida por fuera, o sea, al elegir el nivel 4, esto pasa directamente por el blower, no pasa por ninguna resistencia. Por eso es que muchas veces, en todos los casos, el cliente llega y solo le funciona la velocidad 4, porque pasa directo al blower. Una cosa que nos pasó, ¿qué modelo fue el que llegó que se venía quemando o que se estaba incendiando prácticamente ya? Que lo había apagado recién con el extintor. Oh, no recuerdo cuando estaba así. Bueno, yo tengo un video, no sé si lo subí en TikTok o lo subí en YouTube, Parece que... Pero, ¿qué pasó? A nosotros nos llamó un cliente en algún momento, ¿ya? Que no le enfriaba bien el aire acondicionado. ¿Cuál era el problema? Que para quitar el filtro de cabina, a diferencia de otros vehículos, por ejemplo, este es de un Hyundai Accent. Hyundai Accent es lo más fácil para quitarle el filtro. Si simplemente tú abres la cajuela, la cabina, y por los costados tiene unos broches que se giran en cada lado. Y tú le quitas los broches y eso baja. Listo, fácil. Y ahí tú te encuentras con la tapita. Hay otro donde tú bajas la guantera y aprietas un poco para quitar los topes, tú aprietas y bajas. La verdad es que hay miles de formas de quitar filtro dependiendo de cada modelo. Ahora, ¿cómo pueden saber cómo quitar un filtro? YouTube, buscan, a ver, les tienen un Veloster. ¿Cómo cambiar filtro de Polen Veloster? ¿Cómo cambiar filtro de Toyota RAV? ¿Cómo cambiar filtro de Mercedes tanto? ¿Cómo cambiar filtro de Mitsubishi? O sea, la verdad es que está todo ahí. Te le preguntan y les dicen cómo cambiar el filtro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con este cliente?
era difícil de quitar el filtro. Entonces nosotros le dijimos, mire, ¿sabe qué? Este filtro, para quitar este filtro tenemos que desarmar toda la parte central del vehículo, hay que desarmar bastante y esto le sale tanto. El cliente dijo, no, gracias, no, dejémoslo así nomás, no se preocupe, no quiso. La verdad es que no quiso, encontró que era muy elevado el precio. Como a los 5 meses, llegó aquí prácticamente... de hecho se le había quemado la resistencia. Entonces, yo le reemplacé la resistencia en ese momento porque claramente se había quemado la resistencia y tenía que cambiarla para que le funcionara la velocidad del blogger. Pero en ese momento le dije, mire, se te va a quemar la resistencia porque tienes el filtro tapado. El filtro se siente, cuando el filtro está muy tapado, se siente que el sonido del flujo es diferente. Se siente muy fuerte que sopla, pero no sale bien. Ahí lo van a ir aprendiendo con el tiempo, pero se nota bastante. Y le ofrecí cambiar el filtro, cosa que no quiso. Como a los 5 meses llegó acá recién con el vehículo apagado. ¿Y qué pasó? Que se le había calentado tanto la resistencia que se le prendió fuego al ramal. Y el ramal prendió fuego aparte de la cabina. A la final le llegó con el vehículo todo humeando. Y claramente él quería culparme a mí, pero resulta que todavía no cambiaba el filtro. O sea, por querer ahorrarse unas lucas, terminó gastando el triple y mucho más, porque en definitiva tenía que cambiar la caja del HVAC y tenía que pagar por la instalación y tenía que pagar también por el ramal completo que se había quemado. La verdad es que fue mala idea no haber cambiado el filtro. También lo que estaba diciendo acá de los filtros que son complicados, por ejemplo, lo más habitual es que estén en la parte de abajo de la guantera, uno saca, hay broches a los lados y de todo tipo, ¿ya? Entonces uno lo saca y normalmente que uno lo ve ahí. Ahora, en caso de no encontrarlo ahí ni en la parte de abajo y buscar, usted puede ver lo que está diciendo acá, un video en YouTube, o sea, no se va a demorar más de 30 segundos o 1 minuto en saber dónde está, y eso le va a ahorrar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque a veces uno busca, desarma la guantera, desarma parte del panel y no la encuentra. Y resulta que está en la parte del conductor, en la parte de abajo, a la derecha, en la parte de arriba, y es un tema engorroso y solo lo muestro en el video. También pueden ver videos que les va a servir mucho en temas de, no sé, sacar un condensador o en distintos tipos de cosas también se pueden apoyar de eso, ya que facilita mucho el trabajo y resta muchas horas de trabajo en sí. Vamos repasando algunas cosas que no quedaron claras, así que necesito ver si les cuesta algo, si no saben algo, si quieren repasar algún tema, si quieren hablar de las clases anteriores. Claro, necesito que vayan haciendo consultas sobre la clase número 4. Profesor, yo tengo una duda sobre la válvula electrónica. ¿Cómo sabemos cuando esta está con problemas? Ya. O sea, activa, pero no, el compresor no va a activar si este tiene... A ver, mira, existen... A ver, A ver, vamos a explicar. Primero tienen que entender cómo funciona un compresor básico, un compresor tradicional. Un compresor tradicional tiene una bobina y tiene un clutch, un disco adelante que hace que el compresor acople. No sé si hasta ahí lo han visto. Sí, yo lo he visto. Ese Ya. que gira la polea y al centro después empieza a girar y suena. Tac, claro. En el video 2 de YouTube, yo mostré un compresor. Mostré cuál era el disco y cómo acoplaba. En el segundo video que se publicó en YouTube. La clase en vivo. Ahí está el compresor de válvula de mecánico. ¿Cuál es la diferencia de un mecánico con uno con válvula electrónica? Es que el mecánico se activa a través de 12 volts esta bobina necesita un negativo y necesita un positivo para imantarse, porque esto es un imán. Al momento que se le llega el voltaje positivo o negativo, esto se transforma en un imán y el disco que está adelante se apega a este imán
acoplándose al movimiento de la correa de accesorio y a través de esta punta de este clutch hace que gire el eje del compresor y el compresor comience a comprimir. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí. ¿Dudas sobre lo que es un compresor mecánico? Esa bobina, si estuviese mala, no tendría continuidad al medirla. Depende mucho del caso, porque, a ver, no ha tocado ver que no funciona la bobina, pero tampoco está en corto, o sea, tiene continuidad. ¿Qué es lo que se tiene que revisar ahí? Es el ohmiaje. Hay una tabla de ohmiaje que la podemos subir, no hay problema, vamos a traspasar esa información a lo que es el Power más adelante, y hay una tabla específica, bueno, va a depender del modelo siempre, pero una tabla entre un rango hacia otro rango, que te dice cuando una bobina ya está mala o está pasada en ohmiaje y no va a trabajar de buena manera. Miren, como buen estudiante, ustedes deben de hacerse algún tipo de libro como este. En este libro yo tengo la vida del aire acondicionado, desde que yo empecé en la refrigeración. Y he anotado puntos bastante importantes que me han servido a mí en el transcurso de los años. Por ejemplo, esta bobina tiene que tener una resistencia de 3.1 ohmios a 3.7 ohmios. Dentro de ese rango, esta bobina va a estar buena. ¿Ya? Dentro de ese rango. O sea, si encontramos una bobina con un ohmiaje de 2.5, está mala. Si encontramos una bobina con 4.5, está mala. ¿Ya? Puede tener continuidad, pero el ohmiaje no está acorde a lo que necesito para que eso imante bien. ¿Se entiende? Entiendo, sí, yo comprendo bien. Entonces, volvemos a repetir porque me interesa bastante que entiendan el compresor mecánico. Simplemente va a trabajar, o sea, los pistones del compresor, que son igual que un motor, que van subiendo y bajando, esos pistones, ¿cuándo van a trabajar? Cuando, bienvenido Mauricio, ¿cuándo van a trabajar estos pistones? Cuando a esta bobina le lleguen 12 volts. Tiene que tener negativo o positivo, esta bobina se imanta y hace que el disco que tiene estribas, y esas estribas se conectan con el eje del compresor, el disco se acopla y hace girar el compresor. En el momento que el disco se acopla, el compresor empieza a comprimir. Y este compresor mecánico, no trae ni válvula POA ni válvula electrónica. Es un compresor mecánico. Ahora, ahí viene la pregunta de cómo funciona la válvula electrónica. El compresor mecánico, por obligación, tiene un termostato, siempre. El compresor mecánico tiene termostato siempre. El compresor con válvula POA puede tener clutch, pero ya no tiene termostato porque tiene válvula POA. Recuerden, compresor, válvula electrónica, válvula POA no tiene termostato. ¿Se entiende? Se entiende. Ya, entonces este compresor válvula con clutch mecánico sin válvula POA necesita termostato. Compresor mecánico con válvula POA no necesita termostato. Ahora, ¿qué hace un compresor un compresor mecánico con válvula POA? Esta válvula es un solenoide que abre y cierra, ¿cierto?, a través de la temperatura del sistema. O sea, a más temperatura, a menos temperatura, ese solenoide va abriendo y cerrando y va haciendo que a través de estos orificios ingrese el gas a los pistones para que se compriman. Cuando hace mucho frío en la cabina, este sistema lo entiende así y hace que el compresor comprima menos. Menos gas.
Claro, y cuando no hay frío en la cabina, esta válvula abre más y comprime el compresor más, por lo cual enfría más, o sea, en definitiva se regula a través de Variable. la válvula. ¿Ya? Sí. Ahora, existe el compresor también con clutch, pero con válvula electrónica. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la válvula electrónica? Que tenemos una señal que viene a través de la computadora. Por eso es complicado meterse acá. Y si nos queremos meter acá, tenemos que tener la herramienta necesaria, que en este caso no sería una punta de prueba, no sería esa punta que le colocamos la batería y se prende la lucecita. No nos sirve. Aquí tendría que ser una herramienta que sería una punta lógica, claro, una punta lógica, una fuente de poder para ver qué señal me llega acá. Esta señal es variable, o sea, la computadora te va a decir si quieres que el compresor comprima más o menos a través de una pulsación, una PWM, ¿cierto? Usted es una pulsación variable, entonces le va a decir a la válvula que trabaje de 2 a 12 volts dependiendo de la temperatura de la cabina. ¿Ya? Puede tener clutch y también puede tener válvula electrónica, pero las que tienen válvula recuerden que no tienen termostato. Entonces, esta válvula va a trabajar de 2 a 12 volts dependiendo la señal que le envíe la computadora. También van a ver que es como son presiones más parejas. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de los compresores mecánicos, va a ir, por ejemplo, se congela, el termostato le dice que corte la señal, le corta la señal a la bobina para subir las presiones a, no sé, 35, 40 PSI y vuelve a activarse la bobina y baja hasta 27 y vuelve a prender y sube hasta, o sea, y se vuelve a apagar y sube hasta 40 y así, es todo el rato. En cambio, la válvula electrónica se nota mucho más pareja, está en 30 parejo, 33 y va variando un poquito, pero es casi nada. También es importante lo que decía Carlos, que en este caso, si uno va a medir lo que son los voltajes, jamás, pero jamás decirle, me llega un voltaje negativo para no desconectarlo, le tiro un voltaje negativo. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante te puedes echar un PCM, que es un modelo de control del mismo aire acondicionado, del tren motriz, de la computadora, y de verdad es un cacho hacer ese tipo de cosas, porque pueden dañarse componentes ya mucho más complicados, como lo son las computadoras, los módulos, la switchera, y no es para entrar en eso hasta ahora. Con todas las precauciones, por favor. Ahora, ustedes que están iniciando en el aire acondicionado, ¿qué les recomiendo? Si el compresor no tiene bobina y ustedes ven y miran el compresor y solamente al compresor le llega un cable y ese cable se conecta acá, ¿qué pueden hacer ustedes? Desconectar el cable y medirle el ohmiaje a esta válvula. Tiene que tener 10.6. O pueden desconectar el cable. Recuerden que ustedes, si desconectan el cable, el compresor acá ya no está conectado a ningún sistema eléctrico, así que ustedes le pueden colocar un cablecito aquí, un cablecito acá y le tiran 12 volts. Ustedes tienen que sentir un clic, un clac adentro, porque la válvula se contrae y suena. ¿Ya? ¿Van entendiendo ahí hasta ese punto? Profe, entonces para identificarlas son esos compresores que tienen un solo o el conector con un solo pin. A ver, No entendí mucho. lo que pasa es que los compresores con un solo pin, si me llega un solo cable, yo entiendo que ese cable debe ser el positivo porque el negativo está agarrado a masas. Ah, ya. Ahora, lo que van a llegar son dos cables a la bobina electrónica. Entiendo. Ahora, hay compresores, ojo con lo que les voy a explicar acá. Carlos, ponme la pizarra. Ok, acá díganlo con 3 cables por ser. Ya no, pero necesito ya, meterme en la pizarra porque quiero explicarle algo sobre esto mismo y es lo que me pasó antes de ayer fue. Creo que fue antes de ayer. Sí, por ahí. O ayer creo que fue. Me llegó un cliente, aquí les voy a explicar para que ustedes entiendan.
Ya. No soy muy bueno para el dibujo, pero voy a intentar. Este es el compresor, vamos a hacerle un conector acá y un conector acá, ¿cierto? A este le vamos a poner S y a este le vamos a poner D. ¿Qué significa la S? Succión, muy bien allá. ¿Qué significa la D? Descarga, perfecto, muy bien, muy bien. Esos son mis alumnos, muy bien. Ya. Acá, delante del compresor, está la bobina y delante de la bobina está el disco que va a acoplar cuando a este enchufe que tiene 2 pines le llegue o el positivo y el negativo, positivo y el negativo, o puede que le llegue solamente el positivo y el negativo no lo tenga porque a lo mejor el negativo está agarrado al chasis, ahí con un tornillito. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, ahora, el compresor en su interior son pistones que comprimen gas. La transmisión se genera a través de un eje central, que es el que está acá. Vamos a hacerlo un poquito. O sea, toda la transmisión de los pistones se va a transmitir a través del eje central que viene siendo este. Este eje central gira y hace que los pistones que están aquí adentro compriman el gas, ¿cierto? ¿Vamos bien? Y aquí adelante tenemos el disco que hace que se conecta al eje, pero el disco tiene estribas, al igual que el eje. Entonces, ¿qué pasa? Eso va metido ahí en el eje. Y el eje es el que hace girar los pistones. Entonces, yo delante, antes del disco, yo tengo un rodamiento. El rodamiento que hace que gire que gira a través del eje, un rodamiento, ¿ya? Estos rodamientos se agripan y se cambian, pero no vamos al punto. Entonces, envolviendo el eje, tenemos la bobina que yo les mostré. Ahí está la bobina. No se ve el rodamiento porque la bobina está tapando el eje, el rodamiento no se ve. O sea, el rodamiento tapa, al revés, el rodamiento tapa la bobina, por eso no se ve la bobina. Entonces, cuando le llega el positivo o negativo, esta bobina se imanta y ese clutch acopla, ¡pah! Y se genera la compresión en el sistema. Eso es un compresor mecánico. Ahora, ¿qué pasa con los compresores con válvula electrónica? Ya nos olvidamos de la bobina. Los compresores con válvula electrónica no tienen clutch. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos? Que tienen solamente el rodamiento. Tienen el rodamiento acá y se alcanza a ver un perno aquí adelante, generalmente el número 8, en su mayoría. ¿Ya? Es un perno número 8. ¿Qué pasa con el compresor electrónico? También tiene una línea de succión y una de descarga. También tiene pistones. Aquí tenemos el lápiz. Perfecto. Ahí tenemos la pizarra. También tiene pistones, pero vamos a colocar aquí. Vamos a colocar que por aquí, por el costado, tiene la válvula. Ahí está la válvula. Uf. Sí, ¿qué operó? Sí. Atrás. Profe, esa es la que siempre va sujeta con un segurito Seger, ¿o no es cierto? Sí, ya. Ahí tenemos la válvula, entonces la válvula ustedes van a verle el potito y ahí tiene el seguro Seger. Y aquí tiene donde se conectan, llegan 2 cables, siempre.
¿Cuál es la diferencia entre un compresor con válvula electrónica y una mecánica? Que el compresor mecánico comprime cada vez que suena el clutch, ¡tum!, comprime. Entonces, ¿qué hace? Que el compresor le quita revolución al compresor y vuelve a tomar revolución, le quita revolución y vuelve a tomar revolución porque el compresor es más pesado. Entonces, te necesita comprimir con mucha fuerza y volver a soltar y volver a comprimir. ¿Qué genera ¿qué genera eso en un compresor mecánico? Mayor consumo de combustible. ¿Ya? Porque tiene que acoplar y desacoplar todo el rato. ¿Qué pasa en este caso con el compresor con válvula electrónica? Que vamos a tener una señal de 2 a 12 volts en uno de los cables. Y en este vamos a tener un negativo. ¿Ya? Ahí vamos a tener un negativo. O sea, tenemos de 2 a 12 volts y vamos a tener un negativo. Pero el compresor internamente trabaja en todo momento. Los pistones están siempre trabajando, siempre están trabajando. ¿Y cómo sé cuando un compresor está bueno? Pues, sí, o sea, es medio difícil, generalmente se tiene que probar funcionando. Pero si yo muevo la punta si yo muevo este eje, o sea, a ver, ¿cómo le explico? Si yo me miro el compresor mientras trabaja y este perno no está girando, es porque internamente el eje no se está moviendo. Por ende, el compresor internamente está malo. ¿Ese eje se puede cortar? Sí, pues. Ay, por eso no se ve girar el pernito. Claro, entonces si este perno está girando, yo entiendo que el sistema acá adentro está bien, por ende el problema está en la válvula electrónica. Pero si ese perno no está girando, es porque internamente no está trabajando el sistema. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí para asegurarme de que no me vaya a mandar ningún condorazo? Yo quito este enchufe y trabajo por fuera. El conector, yo por fuera le tiro 12 volts. Negativo, positivo. 12 volts. No es para dejarlo pegado todo el rato, es para probar. Solamente un toque. Tac, tac. Y ustedes tienen que sentir que la bobina hace un sonido. Tac, tac. Entonces, sabemos que la bobina está acoplando. Una manera fácil. Otra manera es medir que tenga 10.6. 10.6 ohmios. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el compresor es con válvula mecánica? Solamente va a tener la señal de positivo o negativo a la bobina y la válvula mecánica no tiene enchufe. Entonces es más fácil aún. Pero lo complejo siempre está en la válvula electrónica. ¿Ya? Voy a hacer... Yo tengo un video en YouTube sobre la válvula electrónica. Por ahí en un compresor les mostré, o si no, voy a hacer una dedicada solamente a la válvula electrónica. Sí. Yo creo que va a estar bastante bueno hablar sobre la válvula electrónica. Bastante amplio. Sí, es amplio, pero sí, vamos a hacer un video sobre la válvula electrónica. Voy a ver si lo hago en la semana que viene. Bueno, hasta ahí más o menos quiero que entiendan cómo va el tema. ¿Dudas sobre eso? Yo hasta ahora, profe, voy clarito. Yo voy entendiendo y me gustaría ver algo, digamos, real, digamos, la válvula, el compresor electrónico, que nunca lo vi. Mira, podemos hacer, mándate la prueba. Ya. Dale 10 minutos mientras yo voy a ir a buscar unos ejemplos de compresores para mostrarle más o menos para que tengan claro. Como le había comentado, el viernes íbamos a hacer la prueba. O sea, hoy mismo vamos a hacer la prueba. Así que les vamos a dar unos 15 minutos, 10 a 15 minutos para que la respondan. Si piensan que les falta más tiempo, pueden entregarle el día lunes, pero la idea es que el lunes ya esté totalmente entregada, más tardar
pongámosle a las 8 de la noche, ya esté completo y enviado, ¿ok? Déjenme publicarlo en Classroom y lo revisan para que lo completen, por favor. Ya, está publicada la prueba por si acaso, ya para que la puedan revisar, la respondan si es que pueden ahora. Tiene alrededor de 10 a 15 minutos para que se den el tiempo y si no la dejan para el lunes, la idea es que demuestren todo su conocimiento, que coloquen y seleccionen todo lo que piensan y así nosotros vamos sabiendo cuánto conocimiento tienen, en qué hay que reforzar, qué materia hay que pasar y todo lo demás. Así que ya esto se ve en Classroom para que lo revisen. ¿Dónde está el enlace? Disculpe, Carlos. Lo subí en Classroom. Recién sale. Está bien. En Classroom está subido. Bien. Lo pueden ver en trabajo. Si hay tiempo, podemos revisarlo en esta misma clase, aunque vamos ahora a mostrar el tema de los compresores, y si no, se va a revisar el lunes en conjunto para todos los demás.
Yo respondí ya la mía, pero la tuve que hacer 2 veces porque revisé cómo me había ido y no vi 2 preguntas. Ah, sí, no hay problema, pero ahora cambié la opción. La había dejado con la opción de que se podían ver las respuestas, así que ya cambié esa opción. Ya, Y sí, ahora porque solo yo se vi pueden ver. una que me había equivocado, pero la dejé igual, ¿no? Pues lo importante es ir corrigiendo. Sí, pues la idea es que vayamos corrigiendo, no es como una prueba así como si te No, no, equivocas, reprueba. No, es No es con nota, no es es para para... engañarse solo. exacto, es con calificación, pero es para ir viendo cómo trabaja cada uno. Sí, sí, no, sí, vi que me equivoqué en una, pero la dejé igual, ¿no? Vale, Sí, no hay mira, si lo problema. importante es que respondan bien honesto para que nosotros también vamos sabiendo en qué nivel van y podamos ir nivelando también el curso. Sí, sí, esa es la idea. Vamos a revisar la prueba el lunes. Ahora está complicado por el tema del tiempo y hay que revisar otras cosas. Ahora traemos material para que vean. Ya nomás. Ya. Fíjense muy bien, me di el tiempo de ir a buscar algunas cositas para mostrarle a ustedes. ¿Qué es esto? Esa es la resistencia. Profe, ¿y cómo podemos abrir un poquito más su ventana? ¿O eso lo controlan ustedes? A ver, abre la Déjame ventana. ver un poco. No, creo que mira, puede ir a los 3 botones, por ejemplo, mira, te voy a enseñar un poco. Te va a aparecer unos 3 botones acá, mira, como 3 puntitos. Arribita, sí. 3 puntitos, coloca agrandar pantalla, más que nada. O lo puedes colocar como fijar al costado, no sé si lo viste. A ver, 3 puntitos. Dobleces los 3 puntitos, colocas. Te va a parecer como agrandar, si no me equivoco. No, a mí no me Yo aparece. apreté fijar y sale la pantalla de ustedes Exacto. grande. O si no, tienes que fijarlo. Ah, como con el clip. O sea, El pinchito. con el pinchito. Ahí sí, ahí quedó súper. También para ver cómo... Ya, miren, acá va lo que le estaba diciendo. Resistencia, resistencia. Miren, la cantidad de modelos que existen en el mercado es que es impresionante. Podemos estar aquí esta tarde. Hay una cantidad de resistencia. Cambian los modelos, en definitiva es lo mismo. Cada fabricante se le ocurre hacer una resistencia de acuerdo a cómo él la quiere. O sea, no, ahí el fabricante decide. ¿Ven? Miren, esto, déjenme repasar un poco. Esto en definitiva es lo que es la resistencia. Es dar vuelta para que en definitiva gaste más voltaje o se demore más el voltaje en llegar para que le den ese sentido. ¿Ok? Entonces aquí hay distintas, va cortando y haciendo más Es como vueltas. la cuenta de una ampolleta. Exacto. Del alambre de una El ampolleta. mismo ejemplo. Ya. Yo le había mostrado el blogger, ¿cierto? Que iba el blogger, que estaba acá adentro, ya, que este es el motor, que ahí está escondido, ¿ven? Y este motor tiene 2 entradas. Y ahora nosotros le vamos a enviar voltaje. Un voltaje con esto. Esto tiene 6 voltios, ¿ok? Tiene 6 voltios, que sería la velocidad media. Déjame en lo que es el... ponlo en cero. Vamos a conectarnos acá y vamos a ver lo que hace en definitiva. Ahora lo vamos a dejar en 0 para que... Sí, déjame ver los pines bien. Al costado. Ahí está en 0 voltios. Se va a ir sintiendo el... Dame un segundo. Ya ves. Se va a ir sintiendo cuánto se va subiendo. Dale toda la velocidad. Solamente necesitamos que entre un positivo y un negativo. Nada más. Lo que me regula la velocidad es la resistencia. Ahora, fíjense acá con la válvula. Quiero que miren esto.
¿En 6 voltios te lo dejo? No, Ah. quiero que miren este aparato que tenemos acá. Con esta cajita yo puedo ver el voltaje. Ahí lo tengo en 12 volts. Y también el consumo que se está haciendo también es importante. Por ejemplo, la bobina tiene un consumo de 3 amperes y así. Y yo le puedo bajar el voltaje. ¿A cuánto trabaja la válvula electrónica? De 2 De 2 a 12. A 12. de 2 a 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si esta bobina está buena. Vamos a dejarla en 12 volts. Puede ser 12, 12.5, o sea, 12.7, no hay problema, ¿ya? No hay problema en eso, no se compliquen en eso. Y vamos a mandarle un toque a ver si esta bobina funciona. Quiero que escuchen. Ahí va. ¿Se siente? Es muy bajo, el otro se escucha fuerte. No escuché nada yo. No se escucha. Es que el sonido es demasiado bajo, pero se siente No, al sí se tacto debe y se sentir. Se escucha. siente más el tacto, yo creo. Ahí sí. Sí, ahí sí logro percibir. Y este sonido disminuye y se siente mucho menos cuando uno le baja el voltaje. Ahora lo vamos a dejar en la mitad, 6. 6 voltios. Y ahí Ahí suena menos, ¿ven? casi no se escucha. Ya, en definitiva, si nosotros tenemos el compresor, vamos a encontrarnos con la válvula. Al compresor solamente le va a llegar un compresor con válvula electrónica, solamente le van a llegar 2 cables al enchufe. Ahora, válvula electrónica existe también una infinidad. O sea, aquí está mecánica, estas son las mecánicas, ¿ves que no tienen enchufe? Mecánica, la de la Qashqai, mecánica, la de Chevron, no sé, por acá, mira, hay otra válvula acá, mecánica. Son válvulas mecánicas, ¿por qué? Porque no traen enchufe, mecánicas. La electrónica, también una infinidad de válvulas. Aquí tengo, no sé, yo tengo alrededor de 35 válvulas electrónicas, todas diferentes, de diferentes portes, diferentes tamaños, diferentes entradas. Todas funcionan igual. Ahora quiero que me digan este compresor, quiero que lo vean bien y me digan qué tipo de compresor es. Mecánico. ¿Cómo sabes que es mecánico? Por el acople, digamos, el clótico, Acá tienes clock, bobina. aquí tienes clock, ¿ves? Este es el que se acopla. ¿Ya? Ahora, tiene... ¿Qué tiene ahí? La Válvula válvula. mecánica. La válvula mecánica, porque no tiene para enchufe, ¿ves? Este es un compresor de un Chevrolet, compresor mecánico con válvula POA. ¿Cuál es la falla de un compresor en la válvula POA? El compresor funciona, pero la presión no baja de 40 psi, está en 45, 40. Si tú lo aceleras, baja un poquito más, pero vuelve otra vez a los 40. Es como que tuviera un imán. O sea, tú comprimes, aceleras más bien el vehículo, baja de 40, tú dejas de acelerar y vuelve a los 40, 45, 50. Carlos, ¿Se entiende? una consulta. La válvula POA esa que usted dice que tiene el compresor ahí, ¿esa se la extrae, se la saca? ¿Tiene alguna muestra ahí? Le quitas el ceje y tiras la válvula para afuera. Perfecto. Y esa se reemplaza, digamos, y Se quedaría reemplaza, funcionando. se le echa aceite para que no se dañen los sellos, los O-ring, ya que son de gomita, se le echa aceite y se embute otra vez hasta el fondo, clac, y se le pone el ceje, ¿ya? Perfecto. Ahora, recuerden eso, la falla en la válvula mecánica, esto solamente en este compresor, válvula mecánica, anoten ahí que les va a servir. Un compresor con válvula mecánica, las presiones no van a bajar de 40. Eso es la línea de baja. ¿Ah? En la línea de baja. En la línea de baja no van a bajar. Ustedes van a ver que la presión en la alta está bien, pero en la de baja no baja, o sea, está en 40. Y si yo acelero, tiende a bajar y
pero al dejar de acelerar, vuelve a subir. Entonces el cliente va a decir, no, que sabe qué, me enfría solamente cuando acelero. Llego al semáforo y no me enfría. Válvula mecánica. ¿Qué tenemos acá? Compresión Ese es eléctrica. el eléctrico. Sí, no tiene clutch. Esto es una pura pieza. Ese es con válvula electrónica, pero el nombre del compresor, ¿cuál es, profesor? Esto es un compresor electrónico. Ah, ya. Esto es de un Hyundai, creo. Mira, fíjate en la punta del En el compresor en esa tornito. tuerca. La llave 8. O sea, la tuerca 8. ¿Ve que va girando cuando la muevo? Sí. Ya. ¿Qué le pasó a este compresor? Este compresor no está trancado, pero cuando funcionaba se sentían los pistones. O sea, no alcanzó a trancarse, pero se dañaron los pistones y el aceite salió café. ¿Por qué? Porque los pistones, como no se trancaron y no se cortó el eje, siguieron trabajando y dañó los pistones, se produce una mezcla de aceite y aluminio molido. Entonces hay que cambiar el condensador porque se tapa, hay que cambiar el filtro, hay que cambiar el compresor, hay que hacer limpieza al sistema y lavar muy bien el evaporador. En definitiva, es harto trabajo cuando un compresor le sale el aceite café. Tiene que ser blanco o amarillo. Blanco o amarillo, no hay más. Si está café clarito, ya podría ser pasable, pero de ahí para arriba ya es compresor, sistema dañado, aceite, todo porque hay humedad. No tiene clutch, no está trancado, pero si lo hacemos funcionar, suenan los pistones. ¿Ya? Este no está trancado. Ahora, si este compresor es electrónico, ¿qué significa? ¿Ves este cable? No va a la bobina porque no tiene bobina, va directamente a la válvula electrónica. ¿Recuerda? Sí. Entonces, ¿Cuántos pines tiene? ¿cómo? ¿Cuántos pines tiene, digamos? Usted hablaba de los pines que teníamos que tener en cuenta si eran 2, 3, 5. No. La válvula electrónica, recuerden, todas las válvulas electrónicas tienen dos pines. Ah, bien, positivo, bien. Positivo o negativo, un positivo variable y un negativo fijo. Ya, entonces, ¿en qué nos fijamos nosotros? Si el sistema está funcionando, enciende el aire acondicionado, nosotros miramos la punta del compresor. Si está girando el compresor, la polea, y no está girando la punta, compresor malo. Ya, hay otras cosas que tienen que encender. A veces se corta esto por dentro, también puede ser, pero hay que sacarlo y revisarlo. La válvula electrónica, ¿qué pueden hacer ustedes que están empezando? Hay cargadores de celulares que son universales. Ustedes, esos cargadores universales tienen para regular el voltaje 2, 4, 6, 8, 10, 12. No sé si los conocen. Sí. Busquen en las tiendas, necesito un cargador de celular universal y ese cargador trae para regular voltaje. Ustedes pueden enchufarlo a la corriente, le cortan el extremo de donde se conecta el celular y ustedes vienen y le ponen una punta en cada conector y tienen que sentir el clutch que les dije yo de la válvula. Ya, aún más. ¿Y Yo directo de la podría batería decir, se podría hacer eso? ¿cómo? ¿Directo de la batería del vehículo? Sí, pero es que tú vas a sentir solamente que suena. Ah, Ahora, ¿qué les quiero enseñar yo? Que si ustedes pueden regular el voltaje y dejarlo en 8 o en 10, ustedes lo dejan fijo y pueden hacer que el sistema funcione para saber si está bueno el compresor. O le tiran 12 volts, lo hacen trabajar un par de segundos y van a ver que empieza a enfriar. Ah, ya, o sea, el problema va por otro lado porque está bueno. ¿Se entiende? entiendo. Lo que no pueden hacer es al contrario, es tirarle la corriente al enchufe. Ahí sí que no. Claro. Ustedes desconectan el enchufe del sistema, ustedes vienen, desconectan el sistema eléctrico y trabajan directo acá, no van a tener problemas. Y tenemos el otro caso, miren, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? El compresor mixto.
No, este es mecánico, no tiene válvula. Este no tiene válvula. Esto es de un Citroën. ¿Qué problema tiene este? La bobina. Está quemada. Ese es como on-off, ¿no? Esto es on-off. 12 volts, comprime, activa, se acopla al disco, deja de tener energía y se desconecta. Le llega el voltaje, conecta y se desconecta. Todo el rato hace esto. Lo importante es que no se salten lo que le pasamos hoy día. O sea, los métodos de seguridad que protegen al compresor es de verdad lo más importante. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver, nosotros aquí en la maquinaria, que llaman a un mecánico cualquiera o alguien eléctrico con bases súper básicas, vienen, conectan un cable, un botón y lo pasan al compresor. Mira, claro, con las preguntas me sacaron de contexto y era lo que les quería enseñar. Como les dije, permiso, vamos a dar vuelta a la cámara porque les quiero explicar acá lo que me pasó ayer. Pongan atención, que no se les olvide más esto. Llegó un cliente que fue a cargar el aire acondicionado y el sistema no le enfriaba. Entonces, el súper técnico que le dio el vehículo le dijo, oiga, ¿sabe qué? El compresor está malo. Entonces el señor, como es obediente y confió en la palabra del doctor que lo estaba atendiendo, que le dijo, oye, está malo el compresor, vaya a comprar uno, el hombre fue y compró un compresor. Se lo llevó al muchacho que lo estaba atendiendo. ¿Cuál era el punto? Acá tenemos el compresor. Compresor con válvula electrónica, ¿cierto? Ahí llegan los cables. Tenemos que tener de 2 a 12 volts y tenemos que tener un negativo. ¿Estamos claros? Sí. Adicional de eso, el compresor tenía dos. Por lo tanto, aquí tenía un enchufe y tenía que llegar dos cables también, ¿no? ¿Qué tenía que llegar acá? Positivo y negativo. Positivo y negativo. Entonces, tenemos un compresor con positivo y negativo, que era lo que el cliente llevó. ¿Ya? El cliente le dijo, mira, acá tengo el compresor. Y el compresor original del cliente era igual a este, idéntico a este. Era el mismo, de hecho, el mismo modelo, porque era de un Hyundai y este es de un Hyundai. No tiene clutch, ¿ves? Solamente tiene válvula electrónica, por lo cual solamente tiene este enchufe. El original, pero fue a comprar un compresor y le vendieron un compresor directo, que también tenía el mismo anclaje. O sea, él lo puso en el motor y dijo, oh, le sirve porque calza justo y cae la correa. O sea, le sirve, dijo el experto en la NASA. ¿Cuál fue el problema? Que este muñeco se encontró que tenía ahora, no tenía solamente dos cables, tenía 4 cables. El original solamente tenía 2 cables, estos dos. Pero el experto en la NASA tenía que hacer funcionar a cabo. Entonces, ¿qué hizo? Se le ocurrió la genial idea de juntar este positivo y lo juntó con este otro positivo de acá, el positivo variable. Así juntó los cables. Y el negativo lo juntó con el otro negativo. Con el otro negativo. Por suerte que no pudo cargar el sistema. ¿Por qué? Porque la entrada era diferente. Era exactamente igual el compresor, con diferencia que tenía clutch, pero la entrada de la cañería era más grande. Entonces no lo pudo echar a andar. Y el caballero, como tenía su desconfianza, nos vino a ver. En definitiva, a la hora que el cliente, que este joven logra conectarse, ¿qué hubiera pasado?
¿Qué hubiera pasado en este caso? Quema el compresor porque estaría trabajando la válvula electrónica todo el tiempo con 12 volts. ¿Cierto? Sí. Una de las probabilidades también puede ser que como la computadora trabaja con una pulsación variable, ¿cierto? Con un pulso variable, también podría llegar a dañar la computadora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a él no se le ocurrió mejor idea que unir, incluso él unió al azar. Ni siquiera sabía que el cable que había unido era el positivo con el negativo. Y unió el otro cable, el negativo, lo unió con el positivo. Eso fue lo que hizo en definitiva. Pero él no lo sabía porque no sabía de aire acondicionado. Él solamente estaba experimentando. Menos mal que no lo pudo cargar. Creativo en todo caso el compadre, porque si te falta un enchufe, claramente no es de ahí. Por eso, o sea, en el mejor de los casos hubiera hecho lo que tú dices, porque era unir el positivo a la señal variable, ¿cierto? Sí, pero como él no tenía conocimiento en electricidad, claro, dijo, bueno, me sobra un cable, lo unimos para acá nomás. Pues me puse a inventar ahí. Y había unido el positivo con el negativo de la computadora. Y unió el positivo variable. O sea, imagínate qué hubiera pasado a la hora que logra conectarse al compresor. Tuvo suerte el cliente en este caso. Ya. En el caso de que sea una señal fija como son 12 voltios y conecta otro accesorio más que consume más amperaje, se podría quemar un fusible, pero ahí estamos hablando de una pulsación variable. Las pulsaciones variables entre 2 a 12 voltios lo maneja solamente la computadora, los módulos de control, los PCM, todo eso lo maneja. ¿Ok? Y lo que son voltajes fijos son simplemente fusibles, directo de batería, pasan por los fusibles, relé, todo ese tema. Ya, jóvenes, nuevamente nos pasamos de la hora, pero Ya, sí, igual, bueno, se hace con harto cariño. Nos vemos la próxima clase, por favor estudien, vean los videos en el canal de YouTube y vean las clases que están ya en el Classroom. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Buena clase. Buen fin de semana, chicos. Igual Cuídense. por ustedes. Chau. Chao. Chao. Buen fin de